Good evening and welcome to the Oscar Romero Solidarity Lecture. My name is Catherine Geddick-Soltis, and I have the blessing of serving as the director of the Center for Peace and Justice Education here at Villanova University. For many years, our center has organized lectures inspired by Saint Oscar Romero, a man whose life and death exemplified solidarity with the poor and marginalized. This Friday, March 24th, is Romero's feast day. It marks 43 years since he was assassinated in the middle of celebrating Mass. He had known for some time that his life was in danger. Romero was appointed Archbishop of San Salvador in 1977 in the midst of unbelievable violence and repression. After coming to realize the extent of the suffering of the people, he became an unfailing voice for the voiceless. He stood up against poverty, social injustice, torture, assassinations, and disappearances. He has become a model for all those who are committed to dignity, justice, and solidarity. Today, we have the great honor of hearing from two representatives of Las Patronas, an incredible group that is living witness to dignity, justice, and solidarity for those who are migrating and in transit through Mexico. We actually wanted to hear from them 2.5 years ago when Las Patronas was awarded the 2020 Adela Dwyer St. Thomas of Villanova Peace Award by this university. The pandemic prevented their travel at that time, and so we produced a video to announce the award and share with our community about their amazing efforts. So it is a special joy that we are finally together tonight. As our center contemplated the opportunities for their visit to campus, the Oscar Romero Solidarity Lecture became the perfect occasion to continue to celebrate their extraordinary work and learn from their powerful witness. We are so grateful that both of you have traveled here from Mexico to be with us tonight. And it would not have been possible without the tremendous help from my colleague, Raul Diego Rivera Hernandez. Raul is an associate professor in the Department of Spanish Studies and the director of the Latin American Studies program, which is co-sponsoring tonight's event. His research focuses on the cultural representations of the human rights crisis in Mexico, specifically on crimes against journalists, violence against migrants in transit, and victims of enforced disappearances. Raul, you have been absolutely indispensable, and I'm so grateful for all you've done to make tonight possible and this visit. In a moment, Raul will formally introduce our two speakers for tonight. In the meantime, I just have a few more words of thanks. First, all my Peace and Justice colleagues who helped coordinate today's event, especially the wonderful Katie Linehan. Thanks again to the Latin American Studies program for their support. And very special thanks to Leticia Nixon, who is here making this event accessible across languages. Leticia is providing the translation tonight as a great gift to us, and I'm extraordinarily appreciative of your time and the expertise you lend to us. I also want to say that tonight begins our annual Advocacy Week celebration on campus. There will be advocacy tables the next 3 days, Tuesday, Wednesday, and Thursday, in the lower level of the Connolly Center from 11:30 to 1:30. Tomorrow night, the student group level will be hosting a virtual panel on disability advocacy at 7 p.m. And on Wednesday, there's a special featured lecture and workshop on advocacy and the ecology of change. That's 5 p.m. here in Driscoll, just next door in 134.
You can check out these events. There's posters up there, and there's a QR code which will lead you to all those details. So please take the spirit of tonight and continue with advocacy for justice the rest of this week. So I want to thank again all of you for being here tonight. I know there are exciting things going on, and we will be cheering, but this is very exciting as well. And again, my thanks especially to Raul for all his help. And I'm going to share with you now a video which will give you a bit of a sense of the work of Las Patronas, and then Raul will go ahead and introduce. If you're just arriving and you need English translation, there are headsets out in the lobby, so please make sure to avail yourself of that if needed. Okay. Mis cuñadas salieron a traer pan y leche. Regresaban de la tienda cuando iba pasando el tren. Era cuando iniciaban a pasar apenas 10 o 15 personas en el tren y no se sabía ni de dónde venían ni a dónde iban. Y les dije, madre, denos el pan. Dice, ya llevamos 4 y 5 días, dice, de no comer. Pues migrantes les pidieron la leche y el pan y pues ellas se los dieron, ¿no? Les dijeron gracias, madre, que Dios las bendiga, y entonces ellas escucharon que su acento de hablar era otro. Se ve que no eran de acá, de que tenían necesidad en la forma en que habían pedido la comida, ¿no? Pues ya mi abuelita dijo que se hicieran unos lonches, ¿no? Que cada uno pusiera algo y así se empezaron a organizar. Cada joven que va ahí, pues es una madre que sufre, ¿no? Es una mamá que reza por su hijo, al igual que nosotros cuando vemos a estos muchachos, pues pensamos en los nuestros. Nosotros no teníamos como muy claro qué estaba sucediendo en los países hermanos de Centroamérica. Desconocíamos el tema de la migración. Cuando esto inició fue algo que, pues que ni nosotros pensábamos que íbamos a entrarle a esta labor. En cuestión de las fronteras, todas están cuidadas, ¿no?, por el crimen organizado y tienen que pagar una cuota para que puedan pasar. Cuando no son migración, cuando no son policías, cuando no son pandillas, el chiste está que ahí a ellos les quitan lo poco o lo mucho que ellos traen. Vienen buscando un trabajo, que van a los Estados Unidos, porque en su país no hay fuentes de empleo. Nos donan el arroz, el frijol, nos han donado las latitas de atún. Ya nada más estamos pensando en que hay que hacer unos 12, 8 o 10 kilos de arroz, poner a cocer otros 12 o 10 de frijol y estar pendiente con las comidas. Porque el tren no es como el autobús, cada 20 minutos que pasan, no tiene hora, y pues a veces pues de momento nada más ya se oye y ya pues tiene uno que salir corriendo. Nos sentimos mal si no hacemos lonches, porque en ese tren puede ir cualquier hermano y digo, se va sin comer. Esta es la pasada y esta es la nueva. Es un momento de confusión, ¿no? Al principio te da alegría porque les diste de comer, después sientes tristeza de verlos partir y no saber qué va a pasar con ellos, y por otra parte te da coraje porque ver tanta gente, dices tú, ¿y qué hace su gobierno? O sea, es como, me cuestiono todo el tiempo.
Nos han pasado cosas en estos 21 años, no creo que esto no ha sido fácil, es difícil. Pero mientras nos tengan vida y seguiremos ayudando a las personas. Hey there, I'm Chris Hayes from MSNBC. Thanks for watching. Good night. Just to make sure for those who need the headphones, please make sure you have them already on your ears. The presentation that I'm going to give is going to be in Spanish, so I just want to make sure that nobody's going to be missing this important information. Les voy a presentar en español para que podamos todos escuchar. Wow. Hoy es un día para mí muy importante porque estoy justo enfrente de una de las personas que más admiro. Estoy enfrente de una de las cofundadoras de un grupo que junto con los zapatistas en México han luchado por la dignidad, por la defensa y por los derechos humanos de los grupos más vulnerables que viven en mi país o que atraviesan mi país. Yo solo conozco dos grandes movimientos sociales que han resistido el paso del tiempo. Ellos son los zapatistas y las patronas. Norma Romero cofundó con sus hermanas y con su madre un espacio que yo considero un santuario donde a la gente le devuelven la vida con comida, con cariño, con respeto y sobre todo con mucho amor. Es un amor revolucionario. Para los que creemos que el amor también es revolucionario y el cariño es revolucionario. Llevaron ese cariño de sus cocinas a las vías del tren y eso es en sí un acto político, porque están defendiendo la vida de las personas, porque están defendiendo la dignidad humana de personas de distintas partes del mundo. Primero fue Centroamérica, luego fueron los sudamericanos, de Venezuela, de Colombia, el Caribe también estuvo representado con la gente de Haití, y luego se han ido sumando personas de muchos otros países y continentes como África, e incluso migrantes de China han llegado a ese espacio. Yo conocí La Patrona, el lugar donde vive Norma, en el 2013, y me enamoré de ese lugar por la gente que había justamente en ese lugar, por la solidaridad y porque en ese lugar del mundo coincidían muchas gentes de muchos países. Ha sido el lugar más plural y más diverso en que me he encontrado en toda mi vida. Ha sido el lugar donde me he encontrado, a pesar de las diferencias, con todas las similitudes y las creencias en las que yo tengo plena confianza y valoro. Gente que cree en la justicia, gente que cree en la dignidad de las personas y gente que cree en la humanidad de los migrantes. El año pasado regresé, después de 10 años, y me di cuenta de que ese albergue ya no es solamente un comedor donde se alimentan a los migrantes. Es un espacio donde se les brinda atención médica, donde los migrantes pernoctan las noches que sean necesarias para cuidarse, para descansar de ese largo viaje a los Estados Unidos, para recibir cariño de hogar, de un hogar que está lejos, pero que en La Patrona han encontrado con Norma y con Uriel. La Patrona es un santuario para cualquier persona del mundo que necesite ayuda,
apoyo. Es un santuario para los migrantes que quieren recuperarse del viaje, pero que también quieren regularizar su situación migratoria, que quieren denunciar las violaciones que han sufrido a sus derechos durante el camino. Es un espacio de amor y de paz. Y también, como decía hoy con mis estudiantes, es un microcosmos en donde a través de los testimonios de los migrantes, los testimonios que Norma y Uriel han recogido, nos pueden dar una idea muy clara y muy específica de todas las tensiones globales que se viven en la actualidad. La pobreza, la migración por la violencia, la migración por las crisis climáticas, la migración relacionada con las oportunidades que la gente busca de una mejor calidad de vida para ellos y sus familias. Para mí es un honor presentar a las patronas el día de hoy y a dos representantes del grupo, como Norma y Uriel. Ahora les comparto un poco su biografía. Norma Romero es de Amatlán de los Reyes, Veracruz, de la comunidad La Patrona, en México. Se define a sí misma como una mujer del campo, orgullosa de su tierra y de sus raíces. Es cofundadora de una organización humanitaria llamada el Grupo Las Patronas, en que ha servido como la coordinadora desde su creación en 1995. O sea, ya van 28 años. Como la vocera de las patronas, ha participado en distintos foros y conferencias a nivel nacional e internacional. También ha recibido a nombre de las patronas diversos premios, como el Premio 2013 de Derechos Humanos en México, Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Aguascalientes en 2018. El grupo también fue nominado al Premio Princesa de Asturias en 2015, después de una campaña en change.org, donde recuperaron 50,000 firmas. Las patronas ganaron el Premio de Paz y Justicia Adela Dwyer de la Universidad de Villanova en 2020, y en reconocimiento a su esfuerzo, hoy están aquí para hablar de su trabajo. Uriel Gamaliel Guzmán Alvarado es de Zimapán, Hidalgo. Uriel estudió matemáticas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Después de concluir sus estudios de licenciatura, se unió a las patronas y ha sido voluntario del grupo por más de 10 años. Uriel provee de acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad, apoya a inmigrantes indocumentados con procedimientos de regularización y facilita el acceso a los servicios de salud. Entre otras actividades, Uriel es responsable de compartir información relacionada con el grupo a través de las redes sociales y participa también en eventos nacionales e internacionales en representación de las patronas. Les pido un muy fuerte aplauso para Norma y para Uriel y muchas gracias por estar aquí esta noche. Nos toca estar aquí o... Porque va a ser, si quieres sentarse ahí, aquí puedes hablar. Ok, desde aquí. Perfecto. Sí. Okay. Bueno, pues vamos a estar aquí. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí en la Universidad de Villanova. Agradecerle la atención a nuestro amigo Raúl por hacer
para hacer que podamos o que pudiéramos estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias por el espacio. Hoy que escuchaba la historia de Monseñor Romero, comentaba con Raúl que nosotros tuvimos la oportunidad, ¿verdad?, de que Monseñor también transitara por nuestra comunidad la imagen de su beatificación. Cuando nos avisaron del Salvador, que nos dijeron que Monseñor que iban a traer su imagen en una camioneta, nosotros decíamos, Monseñor Romero, un gran defensor, un gran luchador por los pueblos, un gran amigo de los pobres, ¿no? Una persona que dio su vida, como muchos otros activistas, muchos otros de gente que lucha por la humanidad, que lucha por tener a las personas, ¿no?, como darles su dignidad, apoyarlos. Realmente para nosotros escuchar eso, hoy nos unimos también a ese grito de justicia, porque él hablaba de la justicia, de esa justicia que también le llegó a él, ¿verdad?, denunciando las violaciones y los atropellos a la gente campesina, denunciando lo que pasaba en ese país hermano del Salvador. Hoy nosotros estamos aquí también haciendo un poco, ¿verdad?, de lo mucho que Dios nos ha dado. Cuando nosotros iniciamos en el año de 1995, lo que menos nos imaginábamos era lo que estaba sucediendo en los países hermanos de Centroamérica. Países que en mi vida me imaginé tenerlos tan cerca, ¿no?, y palpar sobre todo la situación de violencia, del daño que se estaba viviendo en esos países, donde muchas veces el no conocer, el no saber lo que pasa a nuestros alrededores. Yo no conocía Centroamérica, yo solamente veía mi mapa y decía, pues este es México, ¿no? Pero de repente me dicen, es que está Centroamérica, ¿no? Y Centroamérica está viviendo momentos difíciles. Y cuando sucedió el poder compartir el pan y la leche con los hermanos migrantes que ahorita veíamos en ese tren, decíamos, todos son jóvenes. La mayor parte era la juventud la que estaba emigrando. Y de repente empezamos a darnos cuenta que también las mujeres empezaron a emigrar, las jovencitas, ¿verdad? Y que no solamente, muchos dicen, ¿no?, es que subirse al tren pues es viajar, pero lo que conlleva viajar, ¿no? Lo que las violaciones a los derechos de las personas migrantes desde que suben al tren, desde que salen de su país, ya son vulnerables, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empiezan a asaltarlos, porque les empiezan a cobrarles el piso del tren, que luego para subirse al tren les cobraban el piso, porque si no pagaban, pues los aventaban del tren y muchos de ellos lamentablemente perdían la vida. Después, el hecho de que lamentablemente muchos abusos de parte de la sociedad civil, ¿no?, que les vendían los productos más caros, que les empezaban a cobrar hasta ahora sí el doble los taxistas, los microbuseros. Y era una cuestión de abusos, ¿no? Yo decía, ¿cómo puede haber, o sea, cómo no podemos sentir, ¿no?, lo que ellos están viviendo? Nosotros somos mujeres que tenemos hijos, ¿verdad? Tenemos nuestra familia, y lo que menos imaginábamos era que la gente tuviera que emigrar de esa forma. Y ahí fue donde empezamos a compartir el pan y la leche, y eso de pan y esa leche se convirtieron en muchísimas raciones de comida. Y esto se dio a que también mucha gente se empezó a sumar a este proyecto, ¿no? Este proyecto que yo siempre he dicho que es una obra de Dios. Es una obra de Dios porque Él es el benefactor más grande que hemos podido tener. Es la persona que ha dado vida en ese pequeño espacio, que es un espacio que mi padre me dio y que yo decidí compartirlo porque sé que yo no soy una persona que voy a estar toda una vida. Yo soy una mujer que va de paso y quiero que ese espacio que mi padre me dio sirva para dar vida, para estar en familia, para que los hombres y mujeres que lleguen a nuestra casa se sientan como en su casa,
¿no? Que sepan que nosotras estamos ahí no porque queremos protagonismo, no, sino porque nos duele lo que viven. Todos los días son polleros, polleros aquí, ¿verdad? Polleros que trafican con los migrantes, que lo que menos les importa son las vidas de las personas, de los niños, de las mujeres, de los hombres. Nos toca atender a personas que caen, ¿verdad? Que mueren en el intento y que muchos de ellos paran en los hospitales. Empezamos a darnos cuenta que había no solamente el dar la comida y el dar el agua, sino también el tema de la salud. Muchos de ellos empezaban a caer de los trenes, se empezaban a fracturar, se empezaban a ver las mutilaciones y por último empezamos a darnos cuenta que también había muerte. De muchos de esos jóvenes que a lo mejor por el cansancio o que a lo mejor porque los aventaban del tren, morían ahí en el intento. Eso nos hizo ser más conscientes, ¿no? Cuando uno inicia algo, lo que menos te imaginas es el cambio que va a haber en la persona de uno, ¿no? En la forma de pensar, en decir, yo soy una mujer que tiene un hijo, ¿verdad? Yo tengo una familia, tengo un hijo que para mí, siempre he dicho, ¿no? Para nuestros hijos, lo mejor es darles preparación. Pero muy aparte de la preparación es enseñarles lo que es lo humano, lo que es el amor, de ver al otro como lo que es un ser humano que viene luchando, un ser humano que necesita también ser visto, que no solamente viene en el camino, pero lo que conlleva ser migrante es algo que duele, ¿no? Monseñor Romero decía, ¿cómo duele? ¿Cómo duele? Y sí, miren que duele mucho. Duele mucho la situación que viven en esos países. Duele mucho ver a nuestros hermanos cubanos, ver a nuestros hermanos venezolanos, ver a nuestros hermanos colombianos, haitianos, todo lo que han venido pasando en el desierto del Darel, ¿no? Todo lo que nos cuentan, la situación que viven y que uno dice, ¿cuántas fronteras has pasado? ¿Cuántas fronteras vas a seguir pasando por llegar a este sueño que hoy es una pesadilla? Y lo más triste de todo es que el pobre es el que sigue pagando la consecuencia, ¿verdad? Son ellos los que están pagando y muchas veces con su vida. Nosotros tenemos 28 años, pero cuando iniciamos lo primero que nos dijeron es, ¿por qué dan de comer a delincuentes? ¿Por qué dan de comer a gente que viene haciendo daño? Después de 28 años, yo lo único que les puedo decir es que son personas que según el trato que tú les des, es la forma de cómo tú vas a recibir. Nosotros hemos tratado 28 años a los migrantes y los hemos tratado con respeto, con amabilidad, con fraternidad, ¿verdad? No hemos visto maldad en ellos porque hasta ahorita seguimos aquí en la lucha. Si eso fuera, nosotros ya no estaríamos. Dijeron, no, pues, ¿para qué ayudar, no? Pero nos damos cuenta que son seres humanos, que lo único que necesitan es un lugar donde descansar, donde curar sus heridas, donde sentirse protegido. Porque hoy en día el tema de la inseguridad que se vive en México es muy, pero muy complicado. Nosotras no solamente nos dedicamos a dar comida, sino también vemos el tema de la salud. Hemos tenido que aprender a estudiar, pues tomar cursos de derechos humanos. Hemos tenido que ir a ver a los hospitales de qué forma nos pueden ayudar. Hemos ido a tocar puertas a las dependencias de gobierno, ¿verdad? Que tienen que ver con el migrante, porque hoy en día no solamente es dar de comer, sino también la forma de ayudarlos cuando ellos se accidentan, ¿verdad? Hemos tenido que ver al subdelegado de migración para ver la forma de conseguir que tengan un permiso para que ellos puedan viajar con dignidad. Porque todos tenemos derecho a viajar con dignidad. Lamentablemente, pues no todos tienen ahora sí como que, el acompañamiento. Nosotros somos un grupo de mujeres apartidistas. No creemos en los partidos políticos. Hemos trabajado con Dios y para Dios.
y seguiremos haciéndolo mientras Él nos preste la vida y la salud. Hasta hoy nos damos cuenta que no solamente hemos recibido enseñanzas, sino también hemos recibido el cariño y el amor de tanta gente que nunca me imaginé conocer. El tener la voluntad, el decir, hazlo por aquel, hazlo por ese. Para nosotros sentarnos en la mesa, porque nosotros somos un grupo de mujeres que decidimos que las mesas no deben tener fronteras. La mesa donde nosotros compartimos el pan es con los migrantes, es con los voluntarios. Y de esa forma ellos nos conocen y nosotros los conocemos a ellos. No son personas que no te puedes sentar conmigo porque me vas a hacer daño, o no te puedes sentar conmigo porque no eres católico, o no te vas a sentar. No, siempre se lo he dicho a los muchachos. Para mí la religión son importantes, pero aquí lo más importante es servir a Dios. Y cada uno tiene que ser testigo de lo que profesa, de lo que le enseña, ¿verdad? En este caso nosotras pues somos mujeres y tenemos como patrona a la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Y siempre nos hemos caracterizado y decir, ¿por qué muchas nos preguntan, ¿por qué patronas? Porque la comunidad se llama la patrona, porque se venera a la Virgen de Guadalupe y porque nosotros somos mujeres. Nosotras no decidimos ser patronas. La gente que llegó nos bautizó. Ustedes son patronas también. Entonces, bueno, con orgullo, ¿verdad? Lo portamos porque sabemos que es a María de Guadalupe a la que llevamos ahí como patrona, como nuestra jefa. Y entonces es ahí donde mucha gente nos decía, ¿verdad? ¿Para qué ayudas a esta gente? Así no vas a cambiar el mundo. Y yo le dije, ¿quién te dijo a ti que yo quiero cambiar el mundo? Yo quiero cambiar yo quiero ser diferente, yo quiero pensar de una forma donde yo pueda darme cuenta que estoy sirviendo, que estoy devolviendo un poco de lo mucho que Dios me ha dado. Hoy me preguntaban que si yo era rica. Y yo creo que yo soy muy rica. Yo soy muy rica porque lo he tenido todo. Y cuando yo llamo todo, es mi familia, es mi casa, son mis padres, los formadores que me hicieron, ¿verdad? Es el trabajo del campo. Para mí ya es riqueza. Y no solamente ese tipo de riqueza, sino la riqueza espiritual, la riqueza del amor para compartir con los que se sienten desvalidos, con aquellos. Cuando yo veía ese tren, a mí siempre me inspira ver a los migrantes, porque ellos son la razón por la cual estamos aquí. Ellos son mi motor, ellos son mi dolor, ellos son mi tristeza. Porque yo cada vez que veo un migrante que se muere, que me toca estar ahí en el hospital y que lo único que puedo hacer es estar con él y diciéndole, ánimo, Dios está contigo, tu familia somos nosotros, y que de repente te salgan y te digan, ¿sabes qué? El muchacho está muy mal, el muchacho puede fallecer. Y tú en ese momento dices, ¿qué hago? ¿Cómo ayudar? ¿Cómo avisarle a su familia? ¿Cómo decirle que aquí está su hijo? En ese momento tienes que tomar ese papel de mamá, ¿sí? Y cuando ellos se van, pues hacer los trámites, ¿verdad? Para que el cuerpo pueda ser devuelto a la familia, con los consulados, hablarles a los consulados. Hemos tenido que involucrarnos, ahora sí como quien dice, como personas que jamás nos imaginábamos que íbamos a conocer, pero que hoy son parte de esta vida y que estamos muy... Yo sí creo que la misión que Dios puso en nuestras manos es algo que no se puede dejar así, en abandono. No podemos decir, ya me cansé. Al contrario, Él nos da la fuerza, Él nos da la ayuda. Él manda a sus benefactores a dejar la ayuda para que esto siga dando luz, ¿no? Siga haciéndose más fuerte cada vez y más gente crea. Yo le decía a los compañeros, a mí me sorprende cómo la gente cree en lo que ve, ¿sí? Porque la mayor parte de la ayuda que llega es porque la gente ve los documentales y la gente confía en nosotros. Y esa es la confianza que nosotros tenemos que respetar y cuidar. ¿Cómo hay gente que desde muy lejos, en el 2020, que fue lo del COVID,
el miedo era el que se estaba apoderando, ¿no? De decir, es que muchos de los albergues cerraron puertas. Nosotros dijimos, ¿y dónde está la fe? ¿Dónde está Dios? Y yo decía, pues Señor, si tú me pusiste aquí, pues tú me vas a ayudar porque pues no podemos cerrar la puerta. Tus hijos van a llegar y van a tocar la puerta. ¿Y cómo los dejamos allá afuera? Ellos tienen que entrar. Tenemos que darnos cuenta si vienen enfermos o no. Y Dios es muy bondadoso, ¿verdad? Porque aquí estamos. Los migrantes, ninguno se nos enfermó. Las mujeres, todas estamos sanas, gracias a Él. Nos cuidamos y nos protegimos, nos vacunamos como todos, ¿verdad? Tomamos nuestras medidas, pero eso no quiere decir que tengamos que paralizar. Yo decía, la fe. Si no tenemos fe, no hay esperanza. Y entonces yo decía, no, aquí vamos a estar. Y pasamos momentos difíciles, ¿no? Con el temor de que si alguien se contagia, ¿qué teníamos que hacer? ¿A quién teníamos que acudir? Y era todo ese proceso, ¿no? De cuidarlos a ellos, de cuidarnos nosotras. Y aquí estamos. Ninguna de las mujeres les dio el COVID, gracias a Dios. Entonces esperamos que no nos dé tampoco, ¿verdad? Entonces ahí decimos, ¿qué sucede? Si las cosas estuvieran mal, Dios no nos daría esta gran bendición, ¿verdad? Hemos ido, una vez me decía una compañera, pero pues yo no sé para qué haces esto, nadie te paga. Y yo le contesté, ¿y quién te dijo a ti que a mí nadie me paga? Lo que a mí me dio, lo que Dios a mí me da, es mucho más grande de lo que yo merezco, ¿verdad? El estar aquí con ustedes, el venir a compartir nuestro testimonio, es algo muy bonito. He conocido muchísima gente ahorita en estos días que he estado por acá y me doy cuenta que hay mucha gente de valor, hay mucha gente que está, ¿verdad? Que vive, que siente, que le duele. Entonces, eso es bonito, ¿no? Porque te vas encontrando, porque vas haciendo redes. Hemos viajado a otros países y nos hemos dado cuenta. Una vez me decían, ¿no? De España, cuando me invitaron, yo decía, ¿y qué voy a hacer a España si el problema está en México? La migración está en México también. Pero de repente te encuentras con la migración africana y te das cuenta que es otra forma de ver esa migración también, donde duele ver cómo es tratado el hermano africano. Duele ver cómo, a pesar de todos los problemas que viven, no se dan por vencidos, siguen luchando a costa de su vida. Entonces ahí es donde yo me doy cuenta de que las organizaciones que han alzado la voz, son aquellos que realmente viven, sienten y comparten ese amor, esa fraternidad, esa solidaridad que tanta falta nos hace. El mundo no cambiaría si nosotros como personas no nos ponemos a pensar en qué momento podemos estar del lado de los otros, ¿verdad? Yo estuve en el Senado con algunas familias de Guerrero, de Nayarit, de Michoacán, y escuchar sus testimonios de ellos me decía en qué momento yo puedo estar igual que ustedes, ¿no? Que les quitan sus tierras, que los corren de sus lugares, de las cosas que ellos mismos hicieron y que después ya no son dueños de lo que han hecho, ¿no? Que ahora tienen que ser de otras personas que quieren. Entonces, correrlos, sacarlos y no apoyarlos es algo que definitivamente duele. Duele ver cómo mucha gente está en una migración interna forzada en México, que lamentablemente pareciera que no existe, pero sí, ahí está. Ahí se vive, ahí se ve. Yo decía, no hace falta irte a Centroamérica. Aquí en México lo tenemos. En México la violencia también no está nada fácil, está complicada. Muchos de los migrantes que llegan a México, lo primero que tienen que pasar es los asaltos, los secuestros. Cada una de las personas que es secuestrada tiene que pagar $3,000 por persona. Y muchos de ellos vienen marcados, ¿verdad? Les amarran los ojos, las manos, y cuando llegan a nuestra casa, lo primero que decimos, este muchacho es secuestrado, ¿verdad? Es secuestrado porque trae las marcas, porque viene con miedo, porque no sabe qué hacer, porque dice, madre, ¿usted qué me aconseja? ¿Qué hago?
Y mira, ahorita que nada, ten calma, tranquilízate, estás en un lugar seguro, nada va a pasar, solamente reposa, se le da su alimentación, ¿verdad? Que descanse para que pueda sentirse tranquilo y pueda pensar con claridad antes de tomar una decisión. Entonces, nosotros que estamos ahí nos damos cuenta que no es nada fácil para ellos, y más cuando desconocen el camino, lo que conlleva, porque una cosa es el sur y otra cosa es el norte. En el norte, las fronteras ya tienen que llevar un guía, ya tienen que llevar ahora sí como dicen ellos, la clave, ¿no? Y esa clave solamente se la dan las personas que los están llevando. Si no llevan clave, tienen que pagar allá los dólares también, ¿no? El secuestro, como quien dice nuevamente. Entonces, sí es una situación donde dices, el migrante está pagando las consecuencias de un mal gobierno que existe en sus países de origen. Definitivamente. Ahí es donde uno dice, bueno, yo pienso que alzar la voz, acompañar, enseñarles, sobre todo enseñarles sus derechos como personas, como migrantes, como hermanos, es encaminarlos, es ayudarlos, es decirles que no están solos, ¿verdad? Ha sido complicado para nosotras como mujeres porque sufrimos también mucho el tema del machismo, pero eso no nos ha detenido. Ya son 28 años y cada vez que caminamos decimos, ha valido la pena porque se han salvado vidas. Ha valido la pena porque muchos cuerpos han sido deportados a sus países de origen, ¿no? Y eso, si no estuviéramos, solo Dios sabría dónde estarían esos cuerpos, ¿no? Entonces creo que sí estuvo muy bien decirle sí a Dios, sí decirle a Dios, sí quiero servirte, sí quiero hacer tu voluntad, sí quiero darte mi tiempo, sí quiero regalar parte de lo que tú me has dado, ¿no? Entonces, entregarse a un servicio donde muchas veces te cambia como persona. Hoy en día pienso que, pues muy aparte de ser mamá, de ser esposa y de ser hija, hoy creo que mi tiempo ya está dedicado al servicio del migrante. Y no solamente el migrante centroamericano, sino también a nuestros mexicanos, porque también ahí tenemos pues el hecho de que toquen la puerta de nuestro albergue para decir, oye, mi esposo o mi esposa o mi hijo o mi hija murieron en los Estados Unidos. No tenemos dinero para trasladar el cuerpo. ¿Cómo le hacemos? Entonces, buscar y tocar puertas para decirles, ayúdenos, porque esta gente no tiene dinero, ¿no? Y pensar que el traslado de México hacia la comunidad donde ellos son, les cobran 150,000 pesos por trasladar el cuerpo, cuando ellos no tienen ese dinero. Y ahí es donde decimos, qué bueno que decidimos darle un sí a Dios. Qué bueno que nos puso en un lugar donde no solamente es ver al migrante centroamericano, sino también a nuestros migrantes, ¿verdad? Estos migrantes que muchos de ellos lamentablemente pues vienen en busca de una mejor calidad de vida y resulta que también mueren aquí. Hace aproximadamente como 4 meses, una mujer llegó y dijo, mi esposo falleció en los Estados Unidos. Tenía 1 año de haberse venido y todavía no acababa de pagar la cuenta. Y ahora resulta que él sufrió un paro cardíaco. Y no sé qué hacer. Entonces empezar a ayudar, buscar, darle la continuidad, buscar a la estancia de gobierno para solicitar, buscar también el consulado más cercano para que la familia pueda acudir a él y pueda buscar la forma de trasladar el cuerpo. Es algo que en lo personal nos duele. No podemos quedarnos así y decir, no, pues no me importa, no es mi familia. Tienes que actuar, tienes que hacer. Es tocar puertas, es decir, yo puedo, ¿no? O sea, las puertas no se nos deben cerrar. Tenemos que buscar la forma de ayudar, de tenderle la mano. No importa la nacionalidad, para nosotros creo que nuestra mesa ha estado tan surtida y tan variada, ¿no? Con tantos países que nos han visitado, no solamente centroamericanos, sino de otros países que han venido a conocer la labor humanitaria que hemos realizado durante 28 años.
Alguien me decía, ¿no te cansas? Yo creo que el cansancio no debe existir en alguien que dice, está en casa, tengo una familia, estoy con mi trabajo, tengo esto. Porque muchos me decían, bueno, ¿y tú de qué vives? Yo vivo del campo. Yo trabajo en la caña. Porque eso fue lo que me enseñaron mis papás. ¿Verdad? Amar el campo. Yo cada vez que voy al campo me siento orgullosa de lo que soy. Me siento orgullosa de ver la caña, me siento orgullosa de ver mis campesinos, de decir, gracias a Dios, aquí estamos y aquí vamos a seguir luchando. ¿Sí? Alguien decía que si yo no añoraba más, yo ya no añoro más que el haberme realizado como mujer. Eso me ha hecho ser una persona que a consecuencia de lo que agarré en el 95 me hizo ser más clara en lo que realmente quiero, ¿no? En lo que realmente deseaba hacer. Conocer a Dios a través de los migrantes me hizo darme cuenta que teníamos que actuar y que teníamos que cambiar nuestra forma de pensar. El ver al migrante para mí es algo que me duele, ¿no? La forma de cómo cuando tú le das una comida, cuando tú le das el agua, el decirte, ya no saben cómo decirte con esa cara de agradecimiento, de eso, esa sonrisa que te dicen, gracias madre, que Dios te bendiga, ¿no? Pero con ese Dios te bendiga que sale del corazón. Porque se siente, ¿no? O sea, hay que sentir lo que ellos quieren decir a través de la mirada, a través del gesto, a través de esa palabra que sale fuerte de su pecho y de su corazón. La gente que vive a nuestro alrededor no lo entiende porque no lo siente, porque no lo vive, porque pareciera que no lo ve, pareciera que tampoco lo escucha. Pero para nosotros el dar una comida, el dar una botella de agua, nos queda una gran satisfacción de decir, Dios mío, hoy pudimos darle de comer a la gente. Dios quiere que allá adelante haya más gente que le pueda tender la mano al hermano. Duele ver a la gente, pero más duele cuando tú vas al país de donde ellos provienen y te das cuenta. Yo estuve en Honduras y yo decía, ahora entiendo por qué migra. Ahora entiendo por qué las distancias, ¿verdad? Estuve en un pueblo garífuna y me quedaba yo sorprendida de que decía, estaba el pueblo garífuna, habían 200 familias garífonas y muchas de ellas habían emigrado, solamente habían 80. Y decían ellos que lo más difícil para ellos es no tener una escuela, no tener un centro de salud, no tener luz, no tener agua potable. Y muchos de ellos se desesperan y dicen, vámonos. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasaba cuando ellos se iban? De este lado estaba una valla enorme donde estaba el aeropuerto. Este era el lado bonito, pero de este lado estaba el lado que no querían mostrar, ¿no? Entonces, y yo le decía, ¿pero por qué? ¿Por qué tapar la valla? ¿Por qué no darles la oportunidad de que generen trabajo, de que se ayuden como familias y de que la gente no tenga que emigrar y pasar por lo que están pasando muchos de ellos? Pero a veces es difícil entender a estos gobiernos. Es muy difícil. Y es ahí donde tú dices, o sigues o te quedas solamente viendo. Yo no puedo quedarme mirando. Porque yo creo que el haberme concientizado me hizo ser una mujer que siente, una mujer que le duele. Yo tengo un hijo y yo quiero lo mejor para él, pero lo mejor para él es estar en su país, tener las oportunidades, sin necesidad de venir a otro país que no sea el suyo, de aprovechar lo que tenemos. Pero lamentablemente, pues nuestra situación también ha hecho que muchos de nuestros migrantes mexicanos tengan que emigrar para este país, ¿verdad? Para este país y de muchos otros países como Canadá, que también se están yendo a trabajar a Canadá. Entonces, eso es lo más difícil para nosotras, quedarnos viendo nada más y no actuar. Hoy en día nos sorprende cómo llegan tantos documentales de tantos países que van y documentan y nos dicen, oye, queremos hacer un documental, queremos hablar del trabajo que ustedes realizan, y nosotros les abrimos las puertas. Somos un grupo de mujeres que
que somos autónomas, ¿verdad? No estamos ahora sí como que dice cerradas, al contrario, queremos que este trabajo se lleve a muchos lugares, ¿no? Que se comparta, que haya más grupos que se unan a esta causa. Es muy difícil no ayudarlos a ellos. Son jóvenes como ustedes que tienen sueños, que tienen esperanzas de progreso, de ayuda, y lamentablemente pues no lo logran, ¿sí? Nos ha tocado ver, había un chico, Kelvin, chico de 22 años, que él me decía que era la primera vez que subía, y yo le decía a sus compañeros, eran 6 jóvenes, y les decía yo a ellos, vayan escuchándose, cuando alguien se cansa, párense, Estados Unidos no se va a mover de ahí. Cuando se sientan cansados o con hambre, descansen, reposen, y después continúan al siguiente día. Pero Kelvin, pues no hablaba, no decía. Y él tomaron el tren, llegaron a Querétaro. En Querétaro no pudieron tomar el tren ellos y 4 de los compañeros sí lo agarraron. Llegaron a Guadalajara y le dijeron, en Guadalajara los esperamos. Y resulta ser que no pudieron agarrar el siguiente tren y entonces los otros se desesperaron. Dijeron, bueno, vamos a viajar a Caborca, allá los esperamos. Y él, por no decir que estaba cansado, pues intentó hasta que agarró el tren, llegó a Guadalajara y con la misma se fue sin decir que ya estaba cansado. Este chico era un buen chico, era muy sano, y de repente pues me hablan sus compañeros y me dicen, ¿sabe qué, madre? Tenemos una mala noticia. Kelvin se cayó y perdió la vida. Entonces, pues me mandaron la foto de él. ¿Se acuerda usted, madre, de este muchacho? Pues él se nos cayó. Entonces, o sea, haber platicado con él, haber escuchado y después saber que ya falleció es algo que no se puede quedar así como que no te duela, ¿no? Y muchas otras historias de vida de personas que nos han tocado acompañar. Es muy doloroso. Es doloroso ver cuánta juventud se nos está perdiendo. No solamente en el tren, sino en los secuestros, en el camino. Muchos de ellos han sido secuestrados, muchos de ellos ya no volvemos a saber nada de ellos. O muchos se quedan en el desierto por anhelar el sueño. Pero yo hoy digo que es una pesadilla para ellos. Así que, pues cedo la palabra a mi compañero Uriel. Muchas gracias. Buenas tardes. Para mí siempre es un poco difícil hablar. Cuando llegué al albergue de las patronas, me enteré por un documental que se llama El tren de las moscas. Yo me encontraba ya terminando la licenciatura en matemáticas en la universidad. Y de repente se me cruza esto en el camino, ¿no? Ver un grupo de mujeres en una comunidad pequeña que daban comida a migrantes. Y yo al vivir en la Ciudad de México veía el tren que pasaba, ¿no? Pero era algo hasta cierto punto normal para nosotros, no nada más era como, ahí va el tren de los migrantes, ¿no? El que sale en la tele, el que anuncian en las noticias. Pero cuando vi este documental me llamó mucho la atención y yo dije, tengo que ir. Yo quiero saber qué es lo que hacen y por qué lo hacen. Entonces me lancé a la aventura, ¿no? Le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Vi un grupo de mujeres en internet y quiero ir a su casa a ver qué es lo que hacen, ¿no? Y mi mamá me decía, bueno, tú te vas a ir de vacaciones a la playa, ¿no? Ahí cerca de la patrona, la playa está muy cerca, ¿no? Me decía. Entonces, pero no, o sea, me recibieron y uno lo que espera es, pues, ver nada más el dar de comer, ¿no? Pero de repente
empiezas a ver muerte, empiezas a ver enfermos, mutilados, abusos, historias de secuestro, historias de desaparecidos, ¿no? De mamás que buscan a sus hijos. Y te das cuenta de todo lo que engloba este trabajo, ¿no? Y entonces las matemáticas empezaron a alejarse de mí, ¿no? Y empecé a leer un poco sobre temas migratorios, de ley de migración, para ver de qué manera se podía aportar desde lo que yo podía hacer, ¿no? Porque pues muchas veces nosotros como estudiantes nos mecanizan, ¿no? En las universidades nada más para hacer y hacer o generar, dicen, ¿no? Pero nunca se ve esa parte humana, ¿no? De qué manera tú como médico puedes aportar para ayudar a alguien, ¿no? Una de las experiencias más fuertes con las patronas, de hecho, fue eso. Cuando unos médicos les negaron la atención a una persona por ser migrante. Cuando un médico hace un juramento, ¿no? De salvar vidas, pero nunca dicen tienes que salvar a los de aquí, ¿no? Son vidas, cualquier persona que pasa por ahí, y se los negaron, y la persona tuvo que ser curada en su casa, en la casa de las patronas. Afortunadamente sobrevivió, pero si no hubiera encontrado a alguien en ese momento, esa persona hubiera muerto y no sé qué hubiera sido de él. Y de hecho esa experiencia pues fue la que marcó la vida y la misión de las patronas, ¿no? Como siempre lo dicen, conocer a Dios a través del migrante, ¿no? O sea, Dios no está en la iglesia encerrado, ¿no? Donde Dios está en los pobres, en los que sufren, en los que necesitan, ¿no? Decía Monseñor Romero, la misión de la iglesia es identificarse con los pobres, ¿no? Y eso es lo que se está haciendo ahí. Vieron a alguien que tenía hambre y dijeron vamos a darle de comer. Nunca se imaginaron todo lo que iba a generar el dar su bolsa de pan. Porque era una bolsa de pan que llevaban en las manos y que en ese momento se las pidieron y la dieron. Pero todo lo que se desencadenó más adelante, o sea, fue impresionante, ¿no? Y lo sigue siendo, nos sigue sorprendiendo con el paso del tiempo. Siempre he creído que, bueno, el destino te pone donde tienes que estar, ¿no? Yo había crecido con esa idea de estudiar matemáticas y hacer dinero, pero de repente se me cruza esto y que da un giro mi vida, ¿no? Totalmente. Me quedé y pues como todo, ¿no? Siempre hay problemas. A veces la misma familia te juzga, ¿no? ¿Por qué estás allá? ¿Qué haces allá con estas señoras? ¿Qué te hicieron? ¿Por qué no te quieres regresar a nuestra casa, ¿no? Pero no tienen idea de todo lo que uno vive. Entonces comencé a informarme en muchas cosas y comenzamos con el tema de las regularizaciones migratorias por razones humanitarias, ver la manera de cómo ellos pudieran acceder a tener un documento migratorio para su estancia en el país. Comenzamos a presentarnos con autoridades migratorias del Estado, con la Comisión de Derechos Humanos, tratar de capacitarnos, ¿no? De la mejor manera para que ellos tuvieran acceso a esos documentos. Iniciamos bastante bien, regularizando a varias personas, se les pudo ayudar a varios. Posteriormente, cuando llega este cambio de gobierno que está actualmente, pues empiezan a dificultar un poco las cosas, ¿no? Porque empiezan a colocar a exmilitares a cargo de las dependencias de migración. Y son personas que tienen otras ideas, ¿no? Que son muy cerrados y es difícil tratar con ellos a veces. Aquella vez fuimos, Norma y yo, a presentarnos
y pues prácticamente nos mandó por allá, como decimos en México, ¿no? Nos dijo que los derechos humanos para él no importaban, que una persona no podía hacerse llamar vulnerable nada más por ser migrante, que él sí era vulnerable porque era una persona mayor de edad, decía, ¿no? Y nos ponemos a pensar que, pues bueno, un migrante es vulnerable desde el momento en que sale de su casa. O sea, qué difícil tomar la decisión de decir, tengo que dejar todo atrás. O sea, no cualquiera lo hace, no todos tenemos el valor para empezar de salirnos de nuestra casa y luego de montarnos a un tren donde quién sabe qué va a pasar más adelante, ¿no? Realmente es un destino incierto el de cada persona que vemos. Nosotros solo los vemos un par de segundos cuando pasan en el tren. Es un instante y jamás volvemos a ver esas miradas. O sea, no sabemos qué sucedió después. Cuando llegué, se atendía muchísima gente en el tren. O sea, eran 500, 800 personas todos los días. Se hacía mucha comida y siempre había comida. Como dice Norma, nos sorprende cómo es que cuando la comida se iba a acabar, de repente llegaba alguien y aquí está. Era como una señal de decir, síganle, ¿no? Van bien. Nunca nos ha faltado nada. Lo que decían, ¿por qué están ahí si no les pagan? Me decía un estudiante, ¿y cuándo piensas empezar a producir, no? Y no se dan cuenta de lo que nosotros producimos. Nosotros producimos paz, felicidad en alguien, por un momento, pero vale. Porque son caras que no volvemos a ver, como lo dije. Y bueno, volviendo a lo del tema migratorio, no todo, dicen que no hay mal que dure 100 años, ¿verdad? A veces nos cuesta lidiar con autoridades, pero en algún momento pues se van, afortunadamente llegan otros a darnos como un break, como decimos, y a volver a tratar de continuar con estos, facilitándoles el acceso a los documentos a personas en tránsito. Actualmente, bueno, tenemos la fortuna de poder colaborar nuevamente con un poco más de facilidad. Justo antes de venir aquí a Pensilvania, me llama la titular de migración, que una persona que comenzamos a ayudar desde hace como 6 años con sus trámites migratorios, ya le habían autorizado su residencia permanente en México, ¿no? Y es un logro para nosotros muy importante, porque pues yo nunca me imaginé que lo iba a poder hacer. O sea, mi formación no tiene nada que ver con esto, ¿no? A veces me preguntan a mí que si soy licenciado, que si soy abogado, antropólogo, sociólogo, y pues ninguna de esas, ¿no? Soy persona y siento. Entonces, todo esto ha sido una cuestión de aprendizaje tanto para ellas como para mí, ¿no? Ellas no tenían ni idea de qué eran las redes sociales, de qué era un correo electrónico. Y la misma situación las tuvo que empujar a hacerlo, porque no había de otra. Había que darse a conocer, había que informar a la gente de qué es lo que se hace y cómo se hace. En el caso de los que aportan, ¿no? ¿Dónde se destina lo que dan? O sea, hay que estar al pendiente con ellos. Y también una forma de agradecerle a todos los que
nos mandan sus muestras de cariño, ¿verdad? Porque es también algo muy bonito. Cada que salimos o cada que nos escriben cosas que decimos, bueno, ¿y quiénes somos, no? Para merecer tanto. No hay mejor pago que ese, ¿no? El cariño y el respeto de la gente. Los viajes. Yo en mi vida imaginé que iba a viajar. Yo no conocía ni mi país. Y de repente me dicen ellas, bueno, pues tú ya llevas mucho tiempo aquí, tú ya también tienes que empezarle a caminar, la gente te tiene que escuchar. Y pues yo dije, pues bueno, ¿no? Ahora sí que a donde me lleven yo voy. Entonces comenzamos a viajar por México, a conocer otros lugares. Y después, pues bueno, igual, ¿no? Nos tocó salir a conocer otras realidades, ¿no? Estuve en Italia, en España, en Guatemala, ¿no? Con ver de cerca de dónde sale la gente que estamos recibiendo. Hace 3 meses estuve en Colombia. Ahí, de hecho, tuve una experiencia estaba yo comiendo en un restaurante en la ciudad de Medellín y llega un grupo de venezolanos que eran migrantes. Y el gerente del restaurante salió y les dijo que no me molestaran. Y yo le dije, pero si no me están molestando, ¿no? A veces tenemos como esa idea de que ya nada más por el hecho de ser migrante ya lo estás juzgando, ¿no? Y lo corrieron. Y a veces uno se siente como impotente de qué hacer, ¿no? Porque pues tampoco yo estaba en mi tierra, ¿no? Yo no sabía qué me iban a poder hacer a mí también. Pues ya lo único que hice fue rápido guardar la comida y me salí y me fui corriendo y todavía los alcancé como 5 o 6 cuadras adelante, ¿no? Y tuve la oportunidad de darles para que comieran. Y dije yo, o sea, imagínense, es el primer país que están cruzando. Todavía les falta Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, México. México es el lugar más difícil. O sea, cruzar México, cuando llegan a nuestra casa, ya llegan todos muy delgados, muy deteriorados. Muchos de ellos ya caminaron días por las vías del tren. Y todavía les juzgan, ¿no? O sea, pero no sabes todo el proceso que han vivido. Y es por eso que estamos ahí, que seguimos, que no nos cansamos, porque sí creemos que es una misión que nos llegó para cuidar de ella y de hacerla con mucho cariño por la gente, porque yo creo que es lo menos que podemos hacer. Si tenemos la oportunidad de ayudar, lo podemos hacer. Y no es, a veces ni siquiera necesitas de dinero para hacerlo. Porque esa es otra cosa, ¿no? Que es que yo no tengo dinero para ayudar, ¿cómo voy a ayudar? Y a veces nos encontramos a las personas en la calle, aún en el caso de un migrante, y nos preguntan, ¿cómo puedo llegar a un albergue? Se lo puedes decir, si lo sabes. Y ya lo ayudaste y no gastaste nada, ¿no? Entonces, lo mismo hacemos ahí. O sea, hacer conciencia con la gente, con la comunidad. Por ejemplo, en esta fotografía, a veces salimos a compartir también con la gente de las comunidades lejanas de ahí, donde hay personas pobres, de escasos recursos, y a veces, por ejemplo, hay ropa que el migrante no utiliza. Entonces la gente de las comunidades pues, se les da para que le den el uso. Pero siempre les decimos, ¿no?
Esto llegó gracias a las personas que van en el tren y por ellos es que lo tienen. Y es una manera de hacerles conciencia también a ellos, ¿no? A las comunidades, para que vean también que gracias a ellos pueden obtener un tipo de ayuda. Los trenes nunca tienen hora, se dan cuenta. A veces pasa en el día, a veces pasa en la noche. Siempre estamos al tanto. Hay maquinistas que bajan la velocidad para que se les pueda dar la comida. También en algún momento decía Norma, no, pues es que hay que darles también un lunch a los maquinistas, ¿no? Entonces se les aventaba una bolsita en la máquina y cuando el maquinista bajaba y encontraba su bolsa de comida, pues decía, a mí también me están dando, ¿no? Y así se fue concientizando también, porque sabemos que ellos también tienen prohibido pararse en ciertos puntos y también tienen hambre, entonces hay que darles también. Nos ha tocado de todo, desde personas que nos dicen que a los de Guatemala no los ayudemos porque son así, son acá, o que a los de Honduras no, que porque, bueno. Pero nosotros no distinguimos. Pasa el tren y se les da de comer a todos. No vas a estar preguntando a ver quién viene de Honduras, quién viene de El Salvador, quién es bueno, quién es malo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ha funcionado también, porque sabemos que en el tren viaja todo tipo de personas. No vamos a decir que todos necesitan, ¿no? En alguna ocasión en la casa tuvimos la experiencia de tener a una persona que pertenecía a una pandilla y se lo dijo a ti, ¿verdad? Le dijo, a ustedes nunca les van a hacer nada porque a mí me están tratando como a cualquier persona, me están atendiendo bien, me están dando de comer y no saben quién soy yo, no saben qué he hecho. Entonces, esa persona, al menos en ese momento, cambió su mentalidad, ¿no? Y nosotros no lo juzgamos, porque no sabemos qué es lo que lo llevó a hacer eso. Si alguien roba, no sabes por qué lo está haciendo. Esta imagen es de la caravana del 2018. Las patronas se han ido adaptando a todas las situaciones que se han ido dando con el tiempo. Primero, bueno, pasaba mucha gente en el tren. Después del Plan Frontera Sur, en el 2014, disminuye la cantidad de gente que viajaba en el tren, pero aumenta la cantidad que llegaba caminando a nuestra casa. Simplemente va cambiando la dinámica de la migración, ¿no? Las políticas migratorias no sirven más que para crear nuevos caminos, muchas veces más peligrosos, porque no sabemos, los mandan a rutas donde son más fácil de caer en manos del crimen, ¿no? En el 2018 vimos esto. Ese fue el primer carro que vimos de esa manera. Entonces nos impresionó tanto, porque nunca lo habíamos visto de esa manera, no siempre era el tren y el tren. Y en ese momento nos tuvimos que repartir, atender a las personas que estaban en el albergue, atender a las personas que pasaban en el tren y atender a las personas que pasaban en estos carros. Entonces a veces uno se tiene que hacer 1000 pedazos para ver, pero la idea es siempre ayudar a la mayoría de ellos. Aquella ocasión nos llevamos a más de 600 personas a nuestra casa porque se hizo de noche en la autopista.
Y muchos traileros nos ayudaron a llevar a la gente al albergue, ¿no? Porque estaban a una distancia como unos 20 minutos ahí de nuestra casa. Con ayuda de gente, bueno, amigos de ahí de la comunidad, nos ayudaron a atenderlos, ¿no? Siempre nos hemos ido adaptando, aprendiendo. Los migrantes nunca van a dejar de pasar y eso es lo que no entienden muchas veces las autoridades, ¿no? Una política no los va a frenar, no los va a detener, porque la corrupción sigue. Nosotros nos hemos dado cuenta con las personas que llegan a ser traficadas en camiones como este, pero que van dentro encerradas. Y a pesar de que el sureste de México está cubierto de muchos operativos de migración, de repente aparecen este tipo de camiones hasta el norte de México sin que nadie se dé cuenta, ¿no? Y eso es, bueno, ¿cómo es que llegan hasta allá? Ellos siempre van a buscar caminos. Siempre va a haber otra manera, siempre y cuando la situación no cambie en sus países. Este cuarto que ven aquí fue una donación de una organización de aquí de Estados Unidos, justo en el 2020, cuando la pandemia. De repente nos llaman para proponer este apoyo, ¿no? Y nos llegó como del cielo, ¿no? Porque decíamos, hacía falta un espacio para... Entonces siempre nos han llegado las cosas cuando más se necesitan. Siempre llegan en el momento preciso. Y la gente seguía pasando, nunca dejó de pasar. La compañera Julia, ella es la jefa de la cocina. Siempre la ven así alegre, ¿no? Cuando llega a faltar, luego los migrantes nos dicen, ay, es que ella nos hace reír, ¿y por qué no vino hoy? No, hoy estamos todos tristes. Ay, pues bueno, a todas las compañeras, pues nos ha cambiado la vida totalmente esto. Ahora nos llaman activistas, nos llaman a veces hasta alguna vez nos piden o le piden la bendición, ¿no? Y dice ella, y bueno, ¿yo por qué? No sé qué. Nuestra querida Leonila, la que está en la sillita, ella fue la de la idea principal. Tenemos la fortuna de tenerla con nosotros, sana, bastante lúcida y que siempre nos guía y nos dice hacia dónde hay que ir, ¿no? La admiramos y la queremos mucho. Y bueno, podemos decir muchas cosas, pero aquí tenemos los contactos, las redes sociales. Ahora las patronas ya hasta son tiktokeras y toda la cosa. Entonces, ahí las pueden buscar. Muchas gracias. So we have time for Q&A, for questions from the audience. Tenemos tiempo para unas preguntas. Sí.
Hola, buenas tardes. Señor Rosales Jiménez, del Centro de Cultura de Trabajo y Educación de Norristown, en Pensilvania. Pertenezco al grupo de activistas, están mis compañeras de aquel lado. Y me gustaría saber, Norma, bueno, antes que nada, expresarte mi admiración y respeto por este trabajo, que no ha sido nada fácil, seguramente. Yo tengo dos preguntas. Una, ¿cómo es el día a día de una de estas patronas? Porque yo sé que son madres, son esposas, trabajan y tienen una casa también que atender. Y bueno, muchas veces nosotras decimos que no nos da tiempo de hacer. ¿Cómo es su día a día cuando se levantan y cuando finalmente termina el día, ¿no? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, yo sé que la inseguridad en México ha sido creciente cada vez. ¿Han sido ustedes alguna vez víctimas de la inseguridad, que les hayan asaltado, las hayan amedrentado? Una cuestión de estas. Bueno, la primera pregunta. Nosotros somos un grupo de mujeres que cada una de ellas tiene un día para ir a guisar, ¿no? Prácticamente, por ejemplo, la compañera Julia, ella muy aparte de ser la encargada de la cocina y de darle, así como de decirle a las compañeras, hoy toca hacer tanto de comida o porque hoy nos avisaron que va a venir mucha gente. Ella, el día lunes, es el día que ella le toca guisar, ¿no? Cada una de ellas tiene un día específico para guisar, ellas se organizan y cuando alguien dice, oye, yo no voy a poder ir mañana porque tengo que ir al médico, porque tengo cita con la escuela de mi hijo, entonces solamente se intercambian el día para guisar. Y las que estamos ahí como de lleno es Julia, su servidora, dos voluntarios que están ahí. Y bueno, nuestro día a día es empezar a las 8 de la mañana, ¿verdad? 8 de la mañana, llegando primero que nada, si tenemos hermanos migrantes en el albergue, pues aquí los compañeros voluntarios primero en la mañana les dan un café con pan. Cuando nosotros llegamos, ahora sí como quien dice, y si ya está la compañera que le toca su día, empieza a preparar el desayuno para darles. Y si de repente ya nos avisan que ya viene el tren con tantas personas, por ejemplo, de Tierra Blanca al lugar donde nosotros estamos, el tren tarda 3 horas. En esas 3 horas se prepara la comida, el arroz. Lo que hacemos en las bolsas de comida es darle una porción de arroz, una porción de frijolitos, una lata de atún y ponerle ya sea 10 tortillas o ya sea ponerle 5 bolillos o pan de agua que le dice uno, ¿no? En esa bolsa. Y por otro lado ya tenemos ahora sí las botellas amarradas. Cuando nosotros iniciamos esa una anécdota que decía mi papá, bueno, empezamos a organizarnos para dar de comida y estábamos ya con los lonches y dice mi papá, bueno, les van a dar de comida y ¿con qué se van a bajar el taquito? Y digo, pues sí, ¿verdad? ¿Con qué le vamos a bajar? Entonces, no, pues hay que llenar botellas de agua. Y de repente él nos dio la idea de amarrar una botella del otro extremo para poder guindar la botella y que los muchachos la pudieran agarrar y echársela al hombro, ¿no? Entonces ahí fue donde decimos, ¿no? O sea, las ideas fueron surgiendo y se fue haciendo la comida, ¿no? Empezamos con 30 porciones, vimos que no alcanzaban, empezaron a hacer 50, 70, 100 y cuando nos dimos cuenta ya eran más de 300 porciones de comida, ¿no? Por ejemplo, en el 2010 atendíamos a más de 800 personas diarias en el tren, que era en la mañana pasaba un tren, al mediodía pasaba el siguiente y en la tarde-noche pasaba otro. Entonces, como estaban separados, nos daba tiempo para preparar comida. Íbamos a los supermercados, nos donaban el pan, nos donaban pasteles, íbamos al mercado a recoger la verdura, a recoger la fruta. Había gente que nos daba pollo, que lo ocupábamos como para hacer el arroz, que tuviera un saborcito, porque la verdad que nos gusta dar el arrocito con jitomate, que esté bien sazonado para que llegue rico al estómago de los muchachos. Entonces, pues ahí la compañera, voy a echarle unas papitas para que tenga más sabor y bueno, uno le complementa ahí. Entonces todo eso es, ahora sí es hecho con amor, ¿no? O sea, se esmera uno por hacerlo porque sabe uno que va a ser para alguien que tiene hambre.
Ahora sí, con nuestros esposos, bueno, realmente creo que fue algo bien importante empezar a trabajar con nuestras familias, porque al principio era como decir, oye, ¿cómo le permites tú a tu esposa estar con una bola de hombres que te la van a enamorar, te la van a quitar, te la van a llevar? Y era como, pues, ¿cómo se va a enamorar? Pues tiene su familia, tiene su esposo, ¿no? Entonces, muchas ideas tontas que empezaron a querer, ahora sí, desviarnos del camino. No lo lograron. Empezamos con nuestras familias, empezamos a hacer la conciencia, la comunidad pues realmente no aceptaba lo que estábamos haciendo. No fue fácil, hubo momentos en que también tambaleamos y decíamos, Señor, ¿por qué hacer una cosa buena tiene repercusión? ¿No? Y bueno, después de 28 años, nunca hemos sido amenazadas, nunca han llegado. Sí sabemos que hay presencia porque los migrantes cuando llegan a nuestra casa, lo primero que dicen, madre, ¿me puedes dar posada, madre, me puedes regalar un taco? Y había otros que llegaban que no les importaba tanto la comida, ¿no? Que más bien como que decían, ¿y cómo le hacen? ¿Y cómo se sostienen? ¿Y de dónde bajan los recursos? ¿No? Un migrante lo que menos le interesa son esos temas, ¿no? Entonces ahí decían, no, pues aquí hay alguien que está mandando a hacer investigación, nosotros nos dábamos cuenta. Pero hasta la fecha, hasta el día de hoy, no hemos tenido ninguna amenaza, no hemos tenido gente que llegue a meternos miedo, al contrario, yo creo que más bien saben lo que hacemos. Sí, la comunidad hoy se ha vuelto insegura, prácticamente, pues muchos de los, nos damos cuenta porque pues es un pueblo donde nos conocemos todos y de repente vemos gente extraña, con grandes camionetas, ¿no? Con grandes situaciones donde muchos de los jóvenes están pagando la consecuencia. Hoy tenemos el tema de las drogas en la comunidad, que es algo que está desapareciendo a jóvenes, porque simplemente los están eliminando. Entonces, sí nos preocupa la situación y es ahí donde nosotros decimos, ¿no? O sea, no puedes no darte cuenta de lo que está sucediendo en tu comunidad. Tienes que empezar a darte cuenta, porque hay veces que nosotros les decimos a las mamás, oye, es que tus hijos o nuestros hijos tienen que estar ya vigilados. ¿Por qué? Porque hay otros que están atentando contra la vida de ellos. Entonces ahí es donde pues, la preocupación es, tenemos que salir de ese entorno y salir y ver afuera lo que está pasando. Entonces no hemos tenido miedo, al contrario, creo que estamos haciendo bien las cosas. Estabas comentando acerca del problema que se tiene con respecto a que la migración no va a parar. Estoy muy de acuerdo contigo. Estoy cumpliendo 23 años en este país como indocumentado. Mi pregunta para ustedes, sobre todo que tú ya fuiste a ver cómo se está viviendo la migración en otros países. ¿Qué tú les dirías a esos gobiernos si se pudiera resolver algo? O ¿cuál sería tu visión de que parará toda esta migración? Le estaba diciendo el compañero la corrupción, pero yo lo veo desde un punto de vista, tú dijiste algo bien bonito, el campo. De ahí nos están sacando a todos, del modo de producción de la comida. Para ti, ¿cuál sería la visión para poder cambiar este problema? Pues bueno, yo creo que yo nunca creí que he ido en la política, en los gobiernos menos, ¿verdad? Considero que los cambios deben ser en nosotros mismos como comunidad, ¿no? Porque por ejemplo cuando nosotros cortamos la caña y nos sentamos a compartir, porque muy aparte de compartir con ellos, el darles un taco como agradecimiento por habernos cortado la caña, nosotros siempre nos ponemos a platicar con ellos y les decimos, si nosotros dejamos en el abandono al campo, al rato cuando vengamos ya las tierras están invadidas. ¿Y qué vamos a hacer cuando tengamos que retornar? Porque es cierto que Estados Unidos da oportunidades, pero tampoco te está diciendo que te vas a quedar aquí, ¿verdad? Y que esa oportunidad que te está dando es para que la mandes hacia tu país de origen, para que el día de mañana tú regreses y vuelvas nuevamente a levantar esas tierras que se dejaron perder.
En el caso de los gobiernos existentes, pues yo nunca he creído que las cosas se van a dar por los gobiernos. Yo más bien he creído que los cambios se van a dar por nosotros como personas, ¿no? Que hagamos un cambio personal y que veamos la situación que estamos viviendo en los pueblos, principalmente en los pueblos, donde están siendo pues engañados o están siendo presa fácil, ¿no? de la delincuencia, de las drogas, donde ese es otro mal que hay que combatir, ¿no? Que lamentablemente nos está ganando y que muchas veces a mí en lo personal me da mucha tristeza y digo, como iglesia, ¿verdad? Tenemos un gran trabajo también que hacer, que es evangelizar, que es agarrarnos como, o sea, yo siempre he dicho que la iglesia tiene mucho poder, ¿verdad? Pero también así como tiene ese poder, también tiene ese poder de difundir, de hablarle a las familias que tengan mucho más cuidado de lo que está sucediendo hoy en día. Para mí, yo me decía, yo mandaba con mi hijo, él decía, mamá, ¿a poco tú ves que a mí nunca me ofrecieron droga? Claro que me ofrecieron, pero siempre me recordabas tú, porque tú siempre me decías que cuando a mí me pasara algo, la única que iba a padecer era yo. Y eso me decía, si yo me metía en esto, yo sé que la única que va a sufrir va a ser mi mamá. Y yo no quiero que ella sufra. Entonces, es ahí donde uno tiene que estar, ¿no? Vigilando, viendo. Y ahí es donde a veces me da mucha tristeza que mucha juventud se nos esté perdiendo. Definitivamente, esa es la forma también de envenenar a nuestra juventud, para que no vean lo que nos están robando. Que es el trabajo digno, ¿no? Porque todo trabajo digno, yo me siento orgullosa del campo porque de ahí crecí, de ahí crecieron mis padres, ¿no? Y nadie se ha muerto trabajar al campo, al contrario, lo hemos tenido todo. Para mí ha sido la base principal, ¿no? Y es lo mismo que yo le inculco a mi hijo, ¿no? El valor del campo, ¿no? Yo le decía, tú puedes tener un jefe, pero el día de mañana te van a correr del trabajo, pero el campo siempre va a ser, ahora sí como dice, bondadoso contigo, porque siempre te va a dar qué comer. Yo soy una persona que me gusta sembrar los árboles, me gusta, o sea, yo le digo a ellos que ahora sí, huesito que veo de una fruta, lo siembro, digo, me va a dar de comer el día de mañana, o a lo mejor ya no me va a dar a mí, pero le va a dar a los que vienen allá atrás. Nunca me ha gustado pensar egoístamente, siempre digo, si no como yo, que coman nosotros. De la fruta que yo he sembrado, han comido muchos migrantes, ¿no? Y eso no me ha vuelto menos rica, al contrario, me he hecho más rica porque me he dado cuenta que lo que yo he sembrado sí ha producido, ¿no? Y sí ha llegado de esa forma que yo lo siembro con amor, con mucho cariño, con mucho respeto a la tierra. De esa forma también les ha llegado a ellos. Entonces pienso que tenemos que defender desde donde estamos. No podemos huir. Sí, si nos dan la oportunidad de venir a trabajar, como yo les digo a los muchachos, pueden ir a trabajar. Los mismos que pasan al albergue, se los digo. Ustedes van a un país donde les ofrecen oportunidad, pero no la desaprovechen, ¿verdad? Trabajen y hagan lo que tengan que hacer, pero regresen a su país porque su país los necesita. No todos podemos irnos y dejar en abandono a nuestras familias, ¿no? Hay muchas familias divididas por la migración, ¿no? Nos ha tocado ver a los jóvenes de 12 años que vienen ahí emigrando y que vienen solos, sin los papás, que porque van a casar al papá, que porque van a casar a la mamá. Y uno dice, ¿qué va a pasar con ese niño si se llega a perder? A mí como adulta me da miedo. Yo le digo, yo estoy aquí ahorita en los Estados Unidos y tengo documentos y eso, pero yo digo, es un país enorme. No es fácil para uno llegar y aprenderse todo. Están tan lejos los lugares, ¿no? Entonces ahí es donde dices, no es tan fácil para ellos. Si yo que tengo documentos me pongo nerviosa porque quieran o no, no es fácil llegar a un país que no es tu país, ¿no? Cuando tú ya sabes cómo te puedes mover. Pero sin en cambio estar aquí es algo muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Entonces, sí hay que defender las tierras y hay que hacerlas desde nuestro lugar de nacimiento. Yo siempre le he dicho aquí al cuate que si me muero en algún otro país que me vayan a traer y que me entierren en mi pueblo, que yo quiero morir ahí. Yo estoy muy orgullosa de eso. ¿Qué haces?
labor realmente es una labor de corazón y llena de amor, que es un ejemplo humano, o sea, darle dignidad a la persona, realmente felicidades. Y mi pregunta es, en su comunidad, en el albergue, ¿está de fijo el servicio médico? ¿Tienen servicio médico ahí o solo lo buscan cuando alguien lo requiere? Bueno, nosotros tenemos ahí una clínica en nuestro pueblo. Cuando un migrante viene enfermo, ya sea del estómago o de la garganta, lo llevamos a la clínica del pueblo. Pero cuando una persona se ha caído del tren o viene lastimado o porque lo golpearon por estar secuestrado, entonces llevamos a un hospital que está a 40 minutos del lugar donde nosotros estamos, y en el cual también hemos tenido un acercamiento con el director de los hospitales, ¿no? Como ellos también nos van cambiando, lo que hacemos es irnos a presentar con ellos, porque siempre hemos dicho que nuestra intención no es pelearnos con nadie, nuestra intención siempre es buscar las redes, ¿no? Buscar forma de hacer equipo, de trabajar en coordinación para el bienestar de los demás. Y no solamente de los migrantes, sino también de las mujeres, que muchas de ellas no cuentan con seguro social, y entonces pues también las apoyamos para que ahí puedan ser atendidas. Este hospital realmente nos ha tenido de mano muchísimo, porque cuando una persona se fractura, cuando una persona se mutila, nos dan el permiso de estar con ellos, de darle seguimiento, de que si algún medicamento no lo tienen ellos, bueno, nos dicen, sabes que hay un medicamento que no lo tenemos. Entonces estamos también coordinados con la Cruz Roja Internacional para que nos ayuden. Entonces ahí, ahora sí, como dice, también tocamos la puerta, y de esa forma hacemos, ahora sí, como que dice, enlaces, ¿no? Un enlace. Entonces ahí es donde también nosotros pues lo que hacemos es facturar, ¿no? Algo así, oye, cómprate la medicina y factura, no me de, ok, pues ahí voy y facturamos, ¿no? Hubo una vez un chico que se mutiló por bajarse a agarrar comida, pues 2 veces intentó agarrar, no pudo, y la tercera vez, pues lamentablemente el tren no lo mutiló, era de Guatemala. Y entonces ahí también pues tuvimos que llamar a la Cruz Roja para ver lo de la prótesis y poder conseguírsela, ¿no? Para que no se fuera así. Entonces su recuperación estuvo ahí con nosotros. El hospital lo que ha hecho es que cuando a ellos les mandan migrantes, ya sea de Orizaba, ya sea de otro punto, cuando ya ellos nos dan de alta, nos llaman y nos dicen, oye, tenemos tantos migrantes, ¿nos los pueden atender en su albergue? Y nosotros decimos, claro. Entonces nos los mandan con la ambulancia, nosotros los recibimos ahí, le damos el seguimiento médico, y en caso de que él tenga que volver a regresar a su consulta, lo llevamos o solicitamos la ambulancia y otra vez lo llevamos a su consulta. La recuperación que ellos llevan es ahí donde nosotros, aquí el compañero Uriel entra en el tema de la documentación para poder buscarles una visa humanitaria, que cuando ellos ya estén sanos, ellos ya puedan tener un documento donde ya puedan migrar o viajar dignamente, pero ya no en el tren, sino en un autobús. O sea, se les da seguimiento, no se deja ya curado y ya para allá, ¿no? Hay que darles seguimiento para que tengan un documento y puedan viajar con dignidad. Yo nada más interpreto. Tú dices a quién te pregunta. No, digo, déjame que... Buenas noches a todos. Más que preguntas, me gustaría hacer unos pequeños comentarios. Gracias, Leti, por la interpretación. Primero que nada, Raúl, muchas gracias por la invitación. Como bien mencionó Uriel, es de personas sentir, y el que se te quiebre la voz al hablar con cariño y honrar a alguien que está aquí presente, deja mucho que decir de tu vocación como profesor y como ser humano. Tus alumnos son afortunados de que cada semestre, cada año, traes este tipo de eventos y de actividades para concientizar de una manera humanitaria lo que es la educación, ¿no? Entonces, muchas gracias primero que nada. This events that create more awareness, especially as a humanitarian cause. La pregunta es,
No es pregunta. Sí, fue muy rápido, perdón. Para la señora Norma, primero que nada, mis respetos, mi admiración, y quiero decirle de una manera muy personal que algo que creemos que podría ser que el derecho a la migración debería de ser un derecho universal, realmente no lo es. Y se lo dicen a un grupo de compañeras, una personalmente, que llevamos viviendo en este país desde hace 20, 22, 25 años sin un estatus migratorio estable. También reconocemos las otras partes de la migración, que son las que se eligen, las que son por algún tipo de necesidad, por catástrofes naturales o por elección de oportunidades. No condenamos ningún tipo de migración, y al contrario, Uriel también lo mencionó, es de valientes. Somos muy valientes los que estamos aquí, fuera de nuestros países de origen, buscando una mejor vida. Como también Uriel lo mencionó, lo que bien podría ser el sueño americano, muchas veces se convierte en una pesadilla, y es una realidad. No voy a hablar por quienes tienen un estatus, sino por quienes no lo tenemos. Inclusive para llegar aquí tenemos que recurrir a una aliada, a una amiga, en este caso Blanca, que tenga una licencia de conducir y nos pueda traer a participar en esta ponencia. Muchas gracias, Melissa. La labor que hacen es lo que en su momento muchas de nosotras necesitamos. Esa botella de agua en el camino. Esa comida que nos rindiera en el camino. Para quienes caminamos, nunca se mide en cantidad. Algunos fueron horas, algunos fueron días. Pero esos alimentos que ustedes ofrecen, nosotros los trajimos quizás de nuestros hogares, de nuestra madre que los preparó. Y a quienes, como muchos de ellos en el camino, las han dejado y no han vuelto a ver. Entonces, lo que hacen, lo honramos y lo agradecemos en nombre de todos los que en su momento hemos cruzado una frontera. Entonces, perdón, siempre me pongo emocional. Definitivamente esa labor es, no tiene un precio, no tiene un valor, tiene un reconocimiento. Y nos muestra no la victimización ni el lado negativo, digamos que, de la migración, sino con la labor que ustedes hacen nos muestran esperanza, el amor, la solidaridad. Y creo que eso es muy importante destacar cuando se habla de la migración, ¿no? Que muchas veces, usted lo dijo, hace 28 años vive la criminalización de todos esos migrantes. Para quienes vivimos en este país, vivimos esa misma criminalización ya estando aquí dentro de este país. Entonces, como bien es para los que cruzan, como bien es para los que ya estamos aquí. Y no es así. Estamos aquí por los motivos y cuestiones que sean, con esa esperanza, con esa solidaridad, con ese amor, propositivos de cambiar nuestras realidades primero que nada, porque usted también lo mencionó. Para hacer un movimiento, para hacer una colectiva, para hacer lo que sea, primero tenemos que cambiar internamente nosotros. Y el servir a nuestras comunidades, el dar amor a nuestras comunidades, sí es transformativo. Lo que Uriel mencionaba, que cambió su profesión para el servicio, eso lo vemos aquí mucho. Y es importante mencionar que aun cuando la academia es importante y la academia te puede enseñar una carrera, ¿qué puedes hacer tú como ser humano con esa carrera? Puede ser la universidad, puede ser tu trabajo, puede ser lo que realices en tu vida. Si no tienes un propósito de servir, entonces no juzgues lo que hacen los demás. Y pues solamente decirles que les agradecemos a los tres a su ponencia de esta noche y muchas gracias. So I think
Pues Leticia's gonna kill us if we continue exploiting her. Nos va a matar si seguimos explotando a Leticia. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Ha sido hermosísimo ver tantas caras que hacía tiempo que no veía, colegas, estudiantes. Y bueno, gracias Norma, gracias Uriel. Y nos vamos más fuertes que como llegamos. Gracias.